considerás que está hoy el documental situado en el contexto actual del mundo y de la Argentina en particular? Es difícil, ¿no? Hoy me parece que establecer categorías demasiado taxativas, ¿no? Porque me parece que el cine, desde la irrupción del video y de lo digital en particular, me parece que lo que hizo fue como estallar en mil pedazos, ¿no? Ya es mucho más difícil precisar qué sería hoy el cine, qué es esto que uno llama audiovisual, ¿no? Que es una palabra que yo detesto un poco, ¿no? La idea de la reducción del cine a lo audiovisual. Así que me parece que el documental sigue teniendo esa especie de zona como secreta del cine, porque además el cine me parece que nació documental. Quiero decir, la salida de los obreros de la fábrica es una película documental y al mismo tiempo es una película de ficción. Quiero decir, ahí los tiempos están acotados de acuerdo a la cámara, por tanto hay una impronta de la ficción muy fuerte, como si fueran un monstruo de dos cabezas, ¿no? La ficción y el documental son parte de un mismo cuerpo, medio bifronte, ¿no? Como de dos cabezas. Una cabeza sería la documental, otra cabeza sería la ficción, y entre ambas hay como relaciones permanentes, y uno diría que toda película de ficción es, en cierto sentido, un documental, por ejemplo, sobre el trabajo de los actores, tratando de interpretar el papel que están tratando de construir, y toda película documental es una ficción en tanto en cuanto sabemos que eso es un relato, sabemos que eso está ligado a la ley de la narración, sabemos que hay una duración, sabemos que hay cortes, sabemos que hay montaje, sabemos que hay encuadres, sabemos que hay relatos. Quiero decir, es como indiscernible, me parece, el documental y la ficción en ese punto. Dicho esto, evidentemente hay una cuestión que tiene que ver con que se trabaja de maneras diferentes. El documental, que además tiene una cuestión con esto del registro, porque había un ejemplo muy lindo que no me acuerdo quién ponía, ¿no? Hoy en día, la película de Chaplin, que entraba a la jaula y creo que convivía con un león, Sí. había que hacerlo. Es decir, había que poner a Chaplin con un león adentro de una jaula. Hoy en día uno podría cortar el cuadro y construir esa escena sin ninguna necesidad de encuentro. Con lo cual hay algo como de la ontología del cine, como de la naturaleza, decía que la idea del registro es una idea que se terminó, así como uno la pensaba. Y sin embargo el documental resiste, ¿no? El documental es como un acto de resistencia, sigue siendo aquello que proclama que es posible seguir filmando a los seres humanos, ¿no? Y que eso tiene algún valor, y que eso tiene un valor de resistencia frente a una especie como de polución, de hipercontaminación de imágenes, en donde todo el mundo puede hacer imágenes y donde la imagen perdió como toda singularidad. Me parece que ese es el lugar, ¿no? Como el lugar de una especie de resistencia frente a una especie de industria que todo lo devora. Claro, tomando como referencia la escena que mencionas de Chaplin, hoy ya no necesitarías ni de Chaplin, ni de León, probablemente, ni de la jaula, ni de las cábulas. Es decir, sí, porque hay una, sobre todo del cine mainstream, que el cine dominante hegemónico que sería Hollywood, cada vez presente más de los elementos analógicos, ¿no?, con el cual se ha construido la leyenda justamente del cine hollywoodense. Pero al mismo tiempo sigue habiendo ahí algo del orden del encuentro. Es decir, cuando vos partís el cuadro y pones al león por un lado, a Chaplin por el otro y a la jaula por el otro, no hay encuentro. Y eso para mí se sigue notando. Mencionabas la salida de los obreros de la fábrica como, bueno, una referencia primigenia de lo que es el origen del cine y del documental al mismo tiempo. Incluso ahí hay un gesto de las mujeres y hombres que están saliendo de ese plano fijo frontal de la fábrica de los Lumière, donde esa supuesta inocencia o pureza de que estoy registrando la realidad misma, la salida de los obreros, hay un gesto que lo descubre después un documentalista, que es Farocki, que dice, hay una mujer que le tira el vestido a una compañera y uno se va por un lado. Entonces ese gesto está ya
denunciando que asumieron la presencia de la cámara. Sí, claro. ¿no? Entonces ahí también hay un juego de decir cómo la cámara, el cine, viene a transformar al mundo, a la humanidad, ¿no? Che, acá se va a expandir o se va a generar una nueva mirada. Por eso insisto con el tema de pensarlo como lenguaje del cine. Y inclusive uno podría pensar, pensando en esa peliculita increíble, que esa película además fue refilmada por los Lumière una cantidad enorme de veces, y yo en todo caso, siempre pensé, ¿qué es lo que hacía que los Lumière quisieran filmar ese plano de vuelta, siendo que en cada una de las repeticiones no cambiaban, por ejemplo, el ángulo de cámara? Con lo cual uno podría decir, bueno, pero estaban satisfechos con la construcción espacial, digamos, que la cámara imponía. Investigando mucho tiempo más tarde, me di cuenta de que la toma que ellos dan por buena, que no sé qué número es la toma en donde el portón de la fábrica finalmente se cierra. Es decir, que había ahí en la película, que es, digamos, la primera película de la historia del cine ya tiene su remake, ¿no? Inmediatamente. Una voluntad narrativa, algo tiene que empezar y algo tiene que terminar. Si la puerta no queda cerrada, algo queda inconcluso. Pero además, la primera dirección de actores de la historia del cine, que es, como tengo 50 segundos en el chasis, necesito que hagan ese movimiento, el de salir, antes de que la puerta se cierre. Apúrense. Entonces uno dice, en la primera película, que casi ni siquiera es una película documental, en el sentido de que no había siquiera todavía esa categoría documental. No, ni siquiera el cine. En registro, ¿no? Claro. Uno dice, fíjate que en esa película ya están planteados todos los problemas. La narración, la necesidad de una narración, algo tiene que empezar, algo tiene que desarrollarse, algo tiene que terminar. Y además, para hacer eso, yo actor, yo obrero, debo someterme a la velocidad de la cámara. Si la cámara no tiene más de 50 segundos, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer en 50 segundos. Hacelo. Y entonces tengo que apurarme. Quiero decir, tengo que transformar mis movimientos naturales, entre comillas, en los movimientos que es lo más susceptible de ser captados por la cámara. Algo más condicionado. Entonces ahí surgiría ya como el concepto de lo que es puesta en escena. Claro. Que en el documental uno pone en escena, ¿no? Que, bueno, en mi caso, trabajando con estudiantes acá en la Escuela de Cine, el concepto de puesta en escena está asociado al cine de ficción y al cine de ficción industrial. He visto que casi que lo asocian con la idea de un montaje de mucho presupuesto, de tecnología, de gente, qué sé yo. Pero vos decías, se pierde el encuentro, ¿no? Eso sería lo tangible de lo analógico que ofrece la analogía del cine en su origen. Pero también, más allá de la cuestión de lo analógico, tiene que ver con la posibilidad de reconocer un otro, ¿no? O sea un actor o sea una persona que no es profesional de la actuación, un obrero, como el caso de Amigos Lumière o como el caso de tu última película, pero quizás se constituye un personaje. Por más que ese hombre venga o esa persona venga de cualquier otro lado, frente a la cámara ya es un condicionante y ya se instala ahí la puesta en escena. ¿Cómo haces vos como para transparentar o que esto no, o sea, haces algo en todo caso al respecto para que no pese sobre esta persona que no tiene la experiencia o el oficio profesional, digamos, frente a la cámara? Vos hablás de cómo hacer que eso no complique el trabajo en el sentido... Es que me parece que uno filma a esa gente por eso, porque esa gente no actúa, entre comillas. Quiero decir, no es que intento que eso pase desapercibido o que pase como si fuera que pasa en una película de ficción, donde alguien es consciente del texto, alguien puede corregir la manera de decir. A mí me interesa justamente filmar a los que no saben actuar, de alguna manera. Quiero decir, es eso lo que me interesa, que hay ahí algo que tiene que ver con lo documental para mí, que es que esas personas no están, sí están puestas en escena, y no por mí, sino por su propia historia. Quiero decir, creer que el mundo que uno filma en el documental es un mundo inocente, ingenuo, puro. No, ese mundo que uno filma está puesto en escena por la sociedad, por la opinión, por la televisión, por la cultura. Quiero decir,
Hay dos puestas en escena en todo caso. La de uno que dice pongo la cámara acá, pongo la cámara allá, monto acá, corto acá. Pero también las personas, los paisajes están puestos en escena, ya están puestos en escena, ya han sido tocados por la historia. Entonces, más bien uno es como una especie de auto puesto en escena, ¿no? Esos personajes ya están puestos en escena. Ya saben además que tienen que relatar ciertas cosas y no otras. Saben que su vida cinematográfica, que se va a ver en la película, está hecha de algo que tiene que ver con que ellos seleccionan, condicionan, descartan, omiten. Lo saben perfectamente. Saben que están creando un personaje de ficción. Son conscientes de eso, digamos. Sí, tienen cierta certeza, aunque no puedan especificar con detalle en qué consiste estrictamente eso. Saben que están siendo filmados y devuelven una imagen que incluye la idea misma de que ellos están relatando. Y que cuando uno relata. No está diciendo la verdad, está relatando, está creando ficciones que pueden tener más o menos relación con la verdad histórica, que no nos importa mucho, pero en el acto de relatar están delimitando mundos que querrían que fueran los de ellos. No deja de ser siempre un ejercicio de memoria, más allá del tema sobre el que están hablando. Cuando uno se planta frente a otro, y en lugar de pensar en una entrevista, es pensar en términos de un encuentro, como decís vos, ¿sí? Bueno, trabajábamos en el contexto del seminario justamente estas cuestiones, ¿no? Cómo las técnicas o métodos o dispositivos que cada documentalista va implementando a lo largo de la historia, y de cómo hay cierto cine que viene justamente del documentalismo que parece simplificar, no digo, o reducir o sintetizar, mejor dicho, sin perder complejidad. Caso Coutinho, el caso de Lassmann, el caso de, bueno, podemos referenciar muchos más. Y ahí entra mucho en juego el rol de la palabra, que vuelve a cobrar un valor en ese lugar de encuentro. En lo que vi de tu obra, vos estás como muy interesado en eso, en escuchar al otro, y ahí surge para la puesta en escena la importancia de la escucha. Sí. Viste que uno cuando da una clase dice, nunca pensás en escucha como un elemento de puesta en escena. Claro. Pero en el documentalismo sí. ¿Vos crees que eso se perdió, digamos, en el cine contemporáneo, tanto de ficción como los documentales más difundidos, más comerciales? Bueno, la palabra me parece que es todo un problema hoy, ¿no? No en el cine, digo, me parece que es un problema en términos de en qué se ha transformado el valor que uno le da a la palabra. Para mí sigue siendo el lugar poético por naturaleza de las personas, potencialmente poético, no es que fatalmente deba serlo. Entonces me parece que ahí hay algo sobre lo cual a mí me interesa trabajar, me interesan las personas que hablan bien. Hay algo para mí valioso en una persona que busca, con sus límites, con sus dificultades, la precisión de poder hacer que el movimiento del cerebro pase a la voz. Me parece que hay algo valioso en alguien que busca eso, que estudia para eso, que trata con cualquier límite que sea de que la palabra valga, y para mí eso es valioso. Y a mí me parece que la palabra no es solamente una cuestión textual, ¿no? Es una cuestión sonora, quiero decir. La palabra es un sonido, es un timbre. Es una forma. Es un color, ¿no? Es la música, el canto lo enseña bien eso, ¿no? Digo, entendemos una canción sin ninguna necesidad de saber el idioma en que esa canción es cantada. No necesariamente, y podemos saber perfectamente que una canción es triste, que una canción es alegre, e inclusive intuir de qué trata esa canción, solo por la sonoridad. No tiene que ver solamente con el texto. Seguramente que aprender el texto, aprender el idioma, funciona agregando un elemento, pero me parece que ahí hay una cuestión sonora, que es la voz es un sonido, la palabra es un sonido. Es como un problema musical más que de sentido textual, ¿no? También uno
recuerda muchas veces un encuentro en la calle y dice, me acuerdo perfectamente de ese encuentro, no lo que me dijo, sino la manera en que me lo dijo. Si vos me decís, ¿qué te dijo? Yo te digo, no me acuerdo. Pero me acuerdo perfectamente que me dijo lo peor que se le puede decir a una persona con una calma imperturbable. Y uno recuerda esa especie de zona terrorífica, que es haber dicho la mayor barbaridad con esa especie como de asordinamiento que la vuelve terrorífica. Preferiría que me hubiese gritado, pero recuerdo que mantenía una calma chicha, ¿no? Esa idea, eso en la expresión de las personas me gusta, me interesa. Ese que es como una zona de investigación. Nosotros trabajamos con la palabra, digo. Sí, a mí me pasa que cuando tenemos que trabajar con los contenidos, trabajamos ficción y documental, digamos, en el ámbito de la materia, no es que curricularmente exista una materia dedicada al cine documental, la incluimos, incorporamos nosotros en el ámbito de la cátedra, y para los estudiantes muchas veces son como dos mundos muy distintos. La idea sería que los asimilen como partes de un mismo mundo, el cine en sí, ¿no? Y para eso es el tratamiento de lenguaje que se haga con él. Pensarlo en esos términos, no solamente en términos técnicos, de lo que implica planificar, organizar, producir algo. Y ahí es donde la palabra nos llevó a descubrir de que la tenemos que tratar de modo distinto para ficción como para documental, ¿no? Porque el valor que puede tener en un ámbito, como en el caso del documental, está en la propia pureza de su manifestación, ¿sí? En lo otro hay más ensayo, hay más búsqueda, etcétera, etcétera, más allá de los criterios de actuación que implementan desde la dirección. Esto es difícil, digamos, de inseminarlo en términos de aprendizaje, salvo con experiencia. Porque uno no presta atención hasta que pone la cámara y pone un micrófono. Y nos pasa lo mismo con el tratamiento de la imagen. Es decir, la complejizar y poner en desafío la relación del director o directora, al estudiante que está en el ejercicio, frente a eso que va a registrar, ¿no? ¿Por qué lo hace? Que hace un grado de reflexión, pero también de un discurrimiento que hoy planteas algo muy interesante, que es no todo tiene que ser cierto cuando uno parte del proceso de creativo, ¿no? De elaborar una idea, un guión, una historia, lo que sea, va descubriendo. Para vos, ¿cómo juega en este sentido, en esta construcción, cuando uno está elaborando un proyecto, una idea, el peso de la imagen? O sea, ¿cómo llega a tus películas la imagen? Bueno, depende. No sé si podría como establecer una especie de principio general. Depende. Yo confieso que no soy una persona particularmente interesada en la imagen. A mí, por ejemplo, me interesa mucho la cámara, pero me interesa poco la fotografía. Me interesa la cámara, me interesa el acto de encuadrar. Eso me interesa mucho y eso lo hago yo. Soy muy poco fetichista con la luz. Me molesta la consagración del cine a la imagen. Me molesta mucho. No lo hago yo, no me gusta. Me molestan las películas, esa especie como de afectación con la imagen. No me interesa. Me interesa mucho más la cámara, el encuadre, y me interesa enormemente más el sonido. Entonces, no es la imagen por donde yo entro. Más bien, yo entro por puntos muy difíciles de precisar como puntos que después en la película van a ser importantes. Son como obsesiones, como si de repente dijera, me interesó eso. Y de pronto digo, ¿podrías explicar eso? No podría explicar eso. Sigo esa obsesión como si hubiese ahí una especie como de secreto escondido, de tesoro escondido, que tengo que empezar como a cavar para ver dónde está, cuánto me cuesta, qué armas necesito, qué herramientas, cuánta tierra voy a tener que sacar, dónde la voy a poner. Se me empieza a armar el mundo a partir de cosas que después por ahí en la película quedan como muy olvidadas, casi como si sean como disparadores, ¿no? Decís, viajar. Me interesa viajar para conocer cómo funcionó esta expedición que fue a ver tal cosa. ¿Qué me interesa? Ir a un lugar que desconozco.
Eso es lo que me mueve, lo que me dan ganas de comprarme un pasaje, pagar plata y decirme, me voy a Formosa y hago ese camino. ¿Qué vas a encontrar en ese camino? No tengo la menor idea. Sé que algo voy a encontrar, porque por ahí pasaron. ¿Ya tachaste la etapa del scouting? No. A veces depende, porque qué sé yo, cuando estoy muy lejos y cuando de repente sé que no saber nada sobre los lugares, bueno, me puede plantear un problema económico o de producción muy serio y necesito organizar un poco. Bueno, sí, hago algún scouting, pero siempre trato de irme en cuanto me parece que sé demasiado de algo. Cuando conozco un personaje y empieza a decirme algo, yo le digo, espera, no me digas más nada, déjame que yo venga con la cámara y hablamos. No quiero saber, quiero decir, quiero que sepa que no lo voy a timar. Quiero conocer un lugar para que no se me embarre la camioneta que alquilé y no pueda volver. Pero trato como de limitar esa especie de necesidad de saberlo todo, porque para mí ese momento de investigación, si tuviera que filmar con esquimales, que probablemente no lo diría, ese proceso de investigación está en el rodaje, no es que no está. El rodaje, la manera de preguntar, la manera de poner la cámara, es la investigación. Esa investigación no está antes. Salvo que sea tan riesgosa la investigación o el viaje o tan costoso, donde yo digo, bueno, algunas cosas tenemos que afirmar porque si no vamos a tener un problema. Pero en general, esa especie de ponerse en estado de ignorancia es un punto que me interesa de las películas y de muchos cineastas que a mí me gustan mucho, que trabajan mucho con ese no saber. Para mí eso es como trascendente, es importante en una película. En tu caso sería como imprescindible casi ya. Sí, porque si no la sensación que tengo es que la película ya está hecha antes de hacerse. Es como que la película confirma lo que uno ya sabía. Y entonces yo digo, ¿y entonces para qué haces una película? ¿Para confirmar lo que ya sabías? Pero ahí hay algo que es como incongruente. Es decir, una película es para saber algo más para saber algo más del mundo que uno filma y de lo que uno le pasa con ese mundo. Entonces, si ya sabes todo, ¿por qué filmas? Hay algo que no me funciona ahí. Suponiendo que eso pudiera ser así. ¿No? Digo porque los cuerpos de los otros son los cuerpos de los otros. Y el otro es el otro. Y por más que vos lo conozcas, el otro es el otro. Y es el otro porque hay malentendido. Pero digo, aunque no fuera así, digo, ¿para qué filmás si ya sabés todo aquello sobre lo que vas a filmar? Es como estéril, es como que convertiste el viaje en una esterilidad. Me llevas a pensar lo siguiente, ¿cómo haces entonces para elaborar el guión, escribir el guión dentro de los procedimientos de trabajo que implementas? No escribo nada, no. ¿No apuntas nada? No, sí, apunto muchísimo, estoy lleno de libretas, anoto como direcciones posibles de cosas que se me ocurren todo el tiempo, leo los diarios de este, los diarios de aquel, leo cualquier cantidad de cosas, digo, tengo que tener todo esto en la película. En un momento, la película es un monstruo que tiene miles de citas, miles de personajes posibles, miles de viajes, miles de esto. Y después hay algo que va como acomodando eso, a veces en el montaje, con eso ya filmado, pero eso es como si me estuviera permitiendo a mí como depurar lo que estoy pensando, ¿viste? Como que yo no puedo depurar teóricamente, necesito depurarlo prácticamente. Necesito que el montajista venga y me diga, che, no podés poner el diario de este también porque entonces no se entiende nada, el diario de aquel se confunde con el diario de este y lo que dicen los personajes y todos hablan el mismo idioma y quién va a decir las voces en off. Entonces es como el propio problema que se va armando con la película en la que me empieza a decir, saca esto o pone esto, ¿entendés? No es una conjetura, la conjetura me llevó como a sobredimensionar los recursos que la película puede llegar a usar y después la lucha, la batalla de la película me empieza como a plantear. Pero cuando escribo un guión, invento una historia para conseguir la plata. Eso es lo que hago. No. Digo, que esta película va a ser leída así, yo tengo que mostrarles a ellos que yo tengo una claridad que no tengo, pero que tengo que inventar para que ellos crean que yo la tengo clara y que me digan, acá está tu plata.
eso es lo único que me importa. Si no, no escribiría nada, escribiría, qué sé yo, notas, bocetos, ¿no? Como notas al pie, cuadernos de trabajo. Diría, con esto es suficiente. Pero esa escritura, que es en términos de guión media inútil, sirve para decir, bueno, me parece que con esto convenzo bien. Aunque no sea la película, me sirve para otra cosa, me sirve porque me obliga a organizar algo para que aquel que no participa de mi proyecto entienda algo. Y ahí aparecen cosas increíbles, ¿no? Que yo empiezo a decir, mira en lo que yo estaba pensando. Apareció con la idea de presentarme ante un comité y pedirle $20.000. Eso lo logré o no lo logré, a veces me va bien, a veces me va mal, pero organizarme, aunque sea para ese fin, un poco sucio, me sirve para organizar mis ideas. A veces sirve entonces una hipnosis, un tratamiento. Sí, eso lo hago porque de hecho las presentaciones que hago son larguísimas. Sí, hay que hacerlas. Están bien escritas y me preocupo porque estén bien escritas, pero con la conciencia completa de que no tiene nada que ver con la película que va a terminar siendo, de que entre la escritura a la cual estoy obligado, digamos, obligado. Por el sistema. Sí, por el sistema. O la película, va a haber un equívoco. Claro. Creo que en el campo del documentalismo eso es lo interesante, dentro del propio sistema, digamos, que el sistema también de alguna forma, hablo de las clínicas, los concursos, los espacios donde uno va a buscar financiamiento, también van marcando un condicionamiento de tipo estético incluso, ¿no? A veces, porque hay quienes se formulan la propuesta y luego la respetan. Son esas películas que cuando uno se sienta las mira, a los 10 minutos decís, bueno, ya está, este muchacho o muchacha se desinteresó del proyecto porque le llevó, no sé, 3 años hacerlo, 4 años y está claro que cuando fue a filmar ya no era el mismo o la misma que inició la idea. A mí mismo me pasa, las motivaciones se van, digamos, o sea. Sí, o se transforman. O se transforman, digamos, pero... Y eso en la película se traslada, claramente. Bueno, en tu caso, ¿cuánto tiempo te suele llevar un proyecto o si tenés un tiempo más o menos equilibrado entre un proyecto y otro, o es cada proyecto se demanda? Tengo raptos donde me vuelvo como productivo, qué sé yo, entre mi primer película y mi segunda película tardé horrores de tiempo. Yo pensé que con mi primera película iba rápidamente a conseguir un segundo productor, estuve a punto de conseguirlo, fracasé. Y después me costó una eternidad, dije no voy a volver nunca más a filmar y empecé a hacer documentales porque creí que hacer documentales era más fácil que hacer ficción. Entonces dije, bueno, hagamos documentales ya que no puedo hacer ficción. Es la típica. Sí, yo pensé que era mucho más fácil y entonces hice un documental y después volví a hacer la ficción que no había podido hacer cuando quise hacerla. Y después empecé a hacer documentales, pero tardé hasta el 2013, 2014, y ahí empecé a filmar mucho. Digamos, desde el 2017, 2008, desde Tiburcio hasta ahora, filmé casi una película por año. Una película cada año y medio, digamos. Es decir, filmé mucho. Es mucho, sí. Sí, es mucho. Pero porque, qué sé yo, porque empecé a tener como relaciones con el cine diferentes, me empecé a desentender de los temas, me empecé a preocupar por otras cosas. Entonces no me sentí tan como obligado a encontrar una historia, sino rápidamente como decir, se me ocurre eso. Mañana, cuando me despierte, ¿seguirá ocurriéndome eso? Sí, listo, ya hay una película, tiene que haber una película ahí. Listo, hagamos una película con esto. Y la película nació un poco de esa especie como de delirio. Creyó que vio algo, tuvo una alucinación y se dio cuenta, porque esa alucinación persistió 2 o 3 días, de que había una película, Obreros, la clase obrera. ¿Qué se hizo de la clase obrera? Yo qué sé. Anda a ver. Bueno, vamos a ver. Hagamos una película. ¿Cómo te llegó ¿Te llegó así en términos de pregunta o pasó algo que te inspiró? Decir, che, te llevó a esa pregunta. ¿Viste algo? ¿Encontraste algo? ¿Estás viendo el mundo contemporáneo? No sé. Me interesó como un mundo que sentía como tremendamente amenazado.
el mundo de la clase obrera pensado originalmente como los 20.000 trabajadores de la General Motors que a las 6 de la tarde salen. Ese fue como ese mundo, ¿a dónde va? ¿A dónde es que va? Si es que va a algún lado. ¿En qué se transforma? ¿Quiénes son? Después dije, es un mundo donde está medio desplazado, ¿no? Como que los problemas de los inmigrantes desplazaron un poco los problemas de la clase obrera, pero siempre seguía dando vueltas con el mundo del trabajo y sobre todo me interesaba la idea de qué pasa con la gente cuando la gente no está ganada por aquello que uno cree que siempre está ganada. ¿Qué sé yo? Cuando uno piensa en la clase obrera dice conflicto, salario, huelga, reclamo. Yo dije, los seres humanos, además de reclamos, además de huelgas, además de conflictos y demás, también hacen otras cosas. Sueñan, imaginan, sufren, tienen mujeres, tienen hombres, tienen relaciones, tienen imaginarios. ¿Dónde están? Esa clase es una clase que el cine ha retratado en tanto conflicto, por eso no, adentro de la fábrica muy poco. Es cierto, es siempre en un rol, ¿no? Claro, entonces yo dije, bueno, una cosa que me interesa es ver cuando no son obreros, entre comillas, ¿no? Cuando no son obreros en términos de reclamo, clase social. Claro. ¿No? Cuando son personas que siguen siendo obreros, pero tienen sus hijos, tienen sus deseos, tienen sus fracasos. ¿Cuál es el mundo de esa gente? ¿De qué hablan? ¿Qué quieren contar? Yo dije, me interesa eso, sacarlos del lugar que también me interesa, pero me interesa políticamente, me interesa menos cinematográficamente, y hacerlos entrar en un mundo, el del cine, que les proponía contar otra cosa de sus vidas. Que no fueran como restringidos a una figurita, ¿viste? Uh-huh. Sí, alguien que cumple un rol, lo explica, lo plantea, lo pone en crisis. Esto que voy a decir es un mundo amenazado, ¿no? Sí. En lo que hemos trabajado en el seminario, y lo que me parece interesante del cine documental contemporáneo, bueno, de hace ya varios años, que es un ámbito que se pone en crisis, no tiene problema con eso, no se trauma con la crisis, al contrario, se fortalece, a veces encuentra salidas más inmediatas, a veces no tanto, pero siempre está jugando, digamos, con los desafíos del lenguaje. Hablábamos de la Carrie, me acordaba de Friti Pan, por ejemplo, cuando vos mencionabas el caso de los rubios, estos ejercicios de memoria sobre épocas terribles, ¿no? ¿Crees que el cine, que haya otros registros de lenguaje que no sea cinematográfico, que pueda tener la misma capacidad o los mismos alcances que el cine puede tener sobre estas cuestiones? Porque vos trabajás, lo que me planteas como meter el ojo, la mirada y la escucha en los intersticios de eso que está pasando, ¿no? Por ejemplo, la crisis de los trabajadores, la crisis obrera, ya no es el salario, es eventualmente su extensión, por ejemplo, ¿no? Sí, o su transformación en ¿O su transformación en qué? Claro, ¿en qué se transformarían? Sí. Perdón, darle tangibilidad a ese tema que parece muy abstracto, a ese asunto, ¿no? A ese problema que está en la vida diaria. Sí, hay un momento en donde ya la idea de la clase obrera y todo eso no me interesa más. Quiero decir, me sirve como una especie de disparador, pero en cuanto me preguntás, yo te digo, no, olvídate de esa taxonomía, de esa categoría, porque si hay algo que no me interesa es la categoría, lo que me interesa justamente es como darme cuenta que adentro de la categoría estalla por todos lados. Digo, que un obrero, ¿qué quiere un obrero? ¿Es alguien que está pensando en la revolución? Cuando decimos obrero, ¿en qué pensamos? ¿Estamos pensando en una cuestión salarial? ¿Estamos pensando en explotados y explotadores? ¿De qué hablamos? ¿Se puede seguir hablando de la misma manera? ¿La sociedad está armada de esa manera, ¿no? Unívoca? O más bien lo que me interesa es el momento en donde eso empieza a mostrar todas sus grietas, esa forma de pensar. Entonces me doy cuenta verdaderamente que cuando uno empieza a hablar con las personas
con los obreros personas, no clase social, unívoca, destinada a... No dice, ¿destinada a qué? Nadie está destinado a nada. Todo el mundo está destinado a lo que quiere y lo que puede hacer en la vida con lo que quiere. Esa es nuestra lucha cotidiana. Pero no están destinados a porque son obreros o porque son burgueses. Pero, no sé, salir como de ese problema que no... Me parece que es una teoría que no da cuenta de los problemas. Entonces ahí se me desarma esa categoría. Empiezo a trabajar con personas, que son personas que me cuentan problemas con su padre, con su madre, problemas sexuales, problemas de política, de asambleas, de, qué sé yo, travestismo, no sé, me empiezan a interesar las personas. Y yo no diría que son clase obrera, diría que pertenecen a los trabajadores. Pero me parece que ahí la categoría se vuelve problemática para pensar. Te obliga como a pensar en términos como de cuerpo único, algo que está totalmente deshilachado y muestra facetas totalmente diferentes y totalmente contradictorias con lo que sería su propia condición. Que vos decís, ¿cuál es su propia condición? ¿Condición? Yo no sé si tienen una condición. Sí, no ganan más que... Pero por ahí ganan más que yo. Puede ser que ganen hasta más que yo qué sé, no sé, puede ser. Quiero decir, me parece que se vuelve como errático, ¿viste? Y para hacer una película necesitas cuerpos, necesitas voces, necesitas personas que hablen de sus experiencias. Quiero decir, la categoría funciona mal en el cine, funciona bien en la estadística. Pero en el cine es una catástrofe. Pero por eso el cine se puede meter más allá de la categoría y romper esa idea y meterse como con las facultades de lenguaje que tiene en cuestiones que de pronto ni siquiera lo calculó al principio en un proyecto de un cineasta. Y volviendo a la pregunta que la voy a tratar de corregir. Que no contesté. No, pero capaz que yo también te empujé a eso. Sí, por ejemplo, estamos en una etapa de severa crisis global, mundial, ¿no? En términos políticos, ideológicos, etcétera, económicos. Y yo percibo como un momento también de sobreanálisis. Todo el tiempo, mucha gente, medios, órganos, analizando, o sea, ¿no? Es como la hipertrofia de la imagen, ¿no? Cargamos imágenes en los bolsillos de nuestros pantalones. O sea, ya no tenemos que ir al cine, ya no tenemos que prender un televisor. O sea, estamos con eso. Estamos como rebalsados de mucha información, de muchos elementos. El objeto imagen, por ejemplo, ¿no? Que vos decís, ya no me interesa tanto. Curioso para un cineasta. En ese sentido, pero me interesa en otro. No, se comprende, digamos, porque uno dice, che, si la idea de hablar de cine es como arrancar por la imagen y el sonido, que era como la típica. Pero por ahí me expresé mal yo, no es que no, esa imagen. pero creo que lo dijiste en términos... No me interesa la afectación por la imagen. Sí, no es que te desvela la producción de la misma, de pensarla, de diseñarla. No. Vas a llegar a unas, inevitablemente. Y acá era como decir, a mí me pasa que cuando veo ciertas películas, sobre todo el documentalismo, trato de buscar ahí una oxigenación a toda esta tormenta de análisis, de textos, de discursos sobre lo que está pasando. Por eso te preguntaba si vos ves en algunos otros registros, que puede ser la literatura, que puede ser la crónica, que puede ser lo que fuese, la capacidad de los alcances que tiene el cine con cualidades de lenguaje. Sí, lo veo muchísimo y cada vez no sé si los mismos, me parece que serían como diferentes, pero a mí me alimentan todo el tiempo y cada vez diría que me interesan, no sé si igual, pero muy a la par que el cine. Cuando antes yo tenía como una especie de predilección, como diciendo, bueno, el cine es mi actividad y yo me voy a dedicar más al cine que a otras cosas. Siempre hice otras cosas, he agregado algunas en los últimos años, pero por ejemplo, siempre me pareció que el cine es un arte que tiene que ver básicamente con la música. Mucho más con la música que con la fotografía. Mucho más para mí. Y para mí siempre la música ha sido clave, digamos, en mi formación
Y además, muchas películas tienen que ver, muchas de las películas que yo hago, tuvieron que ver con músicas. Y siempre cuando yo tuve momentos de desazón con las películas o con los proyectos, que siempre son muchos, siempre recurría a las músicas que habían promovido algo de esa película. Siempre había algo, yo escuché, qué sé yo, Beethoven. Dije, a ver qué había escuchado yo, que yo me recuerdo que había sido una especie como de gran estímulo, y siempre reconocía en eso que volvía a escuchar en un momento de mucha angustia, eso que había promovido algo importante para mí de la película. La música es como central para mí, es como el arte, como no tiene imágenes, abstracta, tiempo, puro tiempo, es pura forma. Si yo pudiera, sería músico. ¿La música o la musicalidad? No, la música. Okay. La música pensándola como la música como música que me gusta. Cualquiera de nosotros le gusta la música, pero digo, dentro de la música hay algo en la musicalidad, en los tiempos, en los silencios, digamos que para mí es como clave para pensar el cine. Clave, es como si uno dijera, estudia los silencios. ¿Querés hacer cine? Estudia silencios en la música. Últimamente la poesía, que es algo que yo no había hecho nunca en mi vida, yo decía la poesía, yo nunca jamás en mi vida leeré poesía. No puedo, es un arte que me resulta como inentendible, es como la escultura. No puedo entender qué es la escultura. Sigo sin entenderlo, pero con la poesía he dicho, es un poco el ejemplo que siempre he dado, ¿no? 2 más 2 es te amo. Dije, ¿quién escribe eso? Eso es lo que me toca, que 2 más 2 en un arte no es 4. Eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos cine. Hacemos otra cosa que lo que se ve. Que sería lo opuesto a lo que un cine hegemónico plantea como cine, digamos. O sea, que 2 más 2 es 4. Claro, la literatura ni hablar, sí, la literatura completamente. Bueno, esa inspiración de la... como permanente. Sí, yo no puedo estar, no me podría concebir ya a esta altura como una necesidad física, biológica. Necesito leer, necesito ver dónde pone la coma, dónde pone el punto, cómo puntúa, cómo respira. Aprendo de ritmos, aprendo de silencios, aprendo de velocidades, aprendo de eso, aprendo haciendo. ¿Por qué no usa coma? ¿O por qué no hay punto? ¿Por qué no usa coma? ¿Por qué no usa ciertas letras? ¿Qué sé yo? No sé, aprendo de eso. Sí, es como el teatro. El teatro me parece como sublime. Como si uno dijera, quiero volver a algo que se hace igual que como cuando empezó. Decís, es lo mismo. Cambiaron, hay aire acondicionado ahora. Decís, hacen lo mismo. Es como la persona viva, adelante mío, que todas las noches hace algo distinto. Digo, eso es como en un mundo donde todo el tiempo uno está como, a ver qué de nuevo hay, a ver qué. Uno dice, voy al teatro y digo, me encuentro con el cuerpo del otro. Es extraordinario, es como una experiencia única. Bueno, el tema de la música en general no es nuevo con respecto al cine porque es interesante, pero al decir no es nuevo no significa que esté instalado, porque a veces nos olvidamos de esta cuestión. Einstein mismo planteaba que para él el cine tenía que ver más con la música que con cualquier otra cosa. Así como de pronto la arquitectura, los espacios, los hábitats, ¿no? Que para muchos cineastas, entre eso Petzold o Wells, ¿no? O sea, la concepción del espacio, pues el cine también es eso, en el lenguaje. El teatro comparte ese ingrediente, digamos, ¿no? O sea, tiempo y espacio. Sí, pero en el teatro es el vivo, ¿viste? Es el sí, claro. El otro friando, claro, actuando. Eso el cine no lo tiene. El cine tiene el cuerpo, pero es el cuerpo filmado. Es otra cosa. El otro es el cuerpo. Hay un encuadre. El cuerpo en vivo. Hay un encuadre. Sí, pero hay una máquina en el medio. Claro, totalmente. Hay una máquina que filma de una manera, de otra. Sí. Hay otro proceso que me parece que es distinto. A mí del teatro lo que me conmueve es lo que resulta completamente anacrónico. ¿Viste? Lo anacrónico del teatro me parece, lo extraordinario del teatro. Que es algo que no se puede hacer, que se hace igual que hace
500 años, 1500 años, qué sé yo, se hace igual que siempre y sigue siendo eso la potencia. O sea, lo artesanal de esa materia en tiempos donde la tecnología parece no tener límites. Bueno, la tecnología siempre estuvo presente de una forma u otra, además que ahora se presenta de una forma más acelerada en sus supuestas transformaciones. Y sí, me parece que Y con impactos mucho más profundos en la vida. igual, mucho la tecnología, me interesa muchísimo los cambios y no soy como un catastrofista con eso. Me inquietan mucho muchas cosas, pero me interesa mucho. Me parece que es como una concepción del ser humano que está cambiando y no sabemos muy bien hacia dónde va, y los cyborgs y los implantes. Y me interesa, qué sé yo, no sé, me siento como perturbado, no doy definiciones sobre eso, me interesa mucho, mucho, me parece que es algo a lo cual hay que atender. O sea, no sos un derrotado frente a la tecnología, sino aquello que aprecias lo artesanal y lo haces convivir con estos avances. Trato con miles de preguntas, pero digo, yo soy una persona, digamos, con todas sus dificultades y con todos mis enojos cuando la máquina no me responde, digo, filmo gracias a la tecnología, filmo mucho gracias a la tecnología, filmo barato gracias a la tecnología. Claro, filmas de esta manera gracias. Claro, filmo de esta manera gracias a la tecnología. Filmo solo por la tecnología, porque tengo una cámara de fotos que cabe en un bolso y porque me permite estar solo y que si estoy de mal humor no le tengo que explicar nada a nadie y me quedo en el hotel, dispongo de mi tiempo y no sé, filmo en relación a eso también. Me es muy importante estar solo. O sea, sos como Lumière, voy a la cámara, ya hasta el equipo. Me gusta mucho estar solo. Sí, claro, está bien. Me gusta estar mucho solo, lo cual también me trae problemas en algunos momentos, pero es como un momento muy importante para mí estar solo. Sí. Me siento bien estando solo y da mucho miedo estar solo, pero el miedo es parte del asunto. Yo filmo con miedo, quiero decir. Sin miedo no andamos. Filmo gente, ¿cómo no voy a tener miedo cuando filmo gente? Claro, no hay que tener el miedo al miedo. Hacemos las cosas con miedo, qué sé yo, a mí me da miedo hacer lo que hago. Sí, me da miedo. Claro, el desarrollo o los avances tecnológicos que en materia de cine o audiovisual nos ha permitido justamente acercarnos al lugar de los escritorios de los pintores, que es un trabajo en solitario, o el escultor, si lo queremos llamar. Cuando a través del siglo XX, cuando el cine se instala y explota y transforma el mundo, la concepción de hacer cine era más compleja en términos de dispositivo, de gente. O sea, concebirse como director de cine tenía que ver con pensar en meterse en ese mundo, ¿no? El desarrollo tecnológico hizo que... Y es como paradójico, ¿no? Era una paradoja, por eso te decía, sos como lo más como Lumière frente a la fábrica con la camarita, la manivela. Es eso, ¿no? Digo, que la tecnología o que cierto desarrollo te proponen también o te permiten estar solo, volver a ser artesanal, ¿no? Volver a trabajar como los Lumière, es decir, filmo en mi casa las fotos, los mapas, estoy en mi casa, ¿no? En mi escritorio, en mi mesa del comedor, qué sé yo. Mientras mi hijo corre y hace ruido. Y yo filmo como un artesano. Y al mismo tiempo la película, que sería la obra, la pieza, se convierte en un texto que puede pasar por debajo de la puerta de alguien, ¿no? O sea, ya no es que hay que ir a una sala, pagar una entrada, dedicarle un tiempo. Claro, eso para mí está totalmente agotado. Es como... Esta clase de cine, por lo menos el que... La idea esa de que uno hace una película para que la gente vaya a una sala, que me parece una experiencia extraordinaria, sí. ¿no? Ver una película en una sala es ver una película en una sala y no hay con qué darle y ahí se escucha de una manera, se ve, y eso está hecho para eso. Quiero decir, como un cuadro no está hecho para verlo en una postal, y hay diferencia entre el cuadro y la postal. El tamaño no es una cuestión de medida solamente, es una cuestión de qué es lo que hay ahí adentro. Entonces la película está hecha para ser vista en el cine, y en el cine hay algo que se ve que no se ve en una computadora y no hay vuelta. Ahora, dicho esto, para mí es una contradicción, porque digo, también siento, por otra parte, que la idea esta de estrenar y hacer publicidad y demás, yo prefiero agarrar mi película ahora que uno lleva, en lugar de las latas, lleva un disco o inclusive tarjetita, un pendrive o así, y propone diálogos.
no espera que la gente vaya al cine y que uno sea un éxito o no sea un éxito, que no voy a tener, nunca voy a tener éxito, no importa eso, digo, pero propongo un diálogo. Propongo que la gente haga un pequeño esfuerzo, venga a ver la película, si es en un cine, ojalá, si es en una universidad con una pantalla, también, y que dialoguemos, que hablemos sobre las cosas que nos pasan. Me parece que eso es más interesante que la idea esta de que voy al cine, tengo buenas críticas, me va bien. A mí me va mal, qué sé yo, quiero decir. Me va. ¿Te va? Me va, digo, hago lo que quiero, me gusta, vivo de lo que me gusta, me va bien, pero digo, no soy una persona exitosa en el sentido de decir, me lleno de plata, las películas van bien. No, bueno, pues eso es una idea de No puedo hacer eso, no va, eso no va a funcionar conmigo, yo no lo sé hacer. Ahora sí, para terminar, breve, como sintético, así tipo un incentivo. Las escuelas de cine en este panorama, ¿qué tienen que hacer? Bueno, las escuelas de cine son para mí un baluarte del cine argentino, del nuevo cine. Las escuelas de cine, desde su contemporaneidad con la evolución de las tecnologías y de la ley de cine, han hecho que la gente joven, afortunadamente, se haya sacado de encima esa generación de la cual formó parte, se haya sacado de encima esa gente. Ese cine de los 80, de los 70, espantoso, enfático, solemne, Industrial. contenidista, ¿no? Espantoso, ¿no? Digo, esa gente, me parece que las escuelas en combo, en vinculación con eso, han logrado verdaderamente hacer que mucha gente joven acceda, haga, piense, imagine. Para mí, por ejemplo, es una especie de genialidad cuando en una película tengo que elegir, en general, a quien siempre es mi ladero, que es el editor de una película, que es con quien yo más trabajo, y que esa persona sea siempre 20 años más joven que yo, que piense de otra manera, que me haga dar vueltas. Me es muy estimulante eso. Me genera también mucho titubeo. Claro, te interpela. Y sí. O sea que las escuelas de cine tienen que seguir haciendo lo que vienen haciendo. Pero mira, las escuelas de cine tienen un poder de resistencia, digamos, frente a un mercado devastador, que está bien, quiero decir, también las escuelas de cine piensan en términos de mercado, qué sé yo, pero hay algo de las escuelas de cine que el hecho de ser escuela, ya por el solo hecho de ser escuela, hay algo interesante ahí, comunidad, juntarnos, ¿no? Hay algo ahí que me parece que está bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Cristian. Espero que puedas volver alguna vez a Tucumán y que nos sigamos encontrando, ponderando justamente este encuentro. Muchas gracias, espero que lo disfruten y lo aprecien y lo aprovechen.